Imagina por un momento que estás navegando en un día perfecto. El mar está como un espejo, sin una sola ola que perturbe la superficie. El cielo despejado, la brisa suave, las condiciones ideales para cualquier embarcación. Ahora imagina que en esas condiciones perfectas, un barco simplemente desaparece. No hay tormenta, no hay rocas, no hay explicación lógica. Solo un misterio que ha desconcertado a expertos durante décadas. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los enigmas marítimos más perturbadores de la historia moderna. El caso del barco que se desvaneció en aguas tranquilas, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y teorías que desafían toda lógica. El océano siempre ha sido un lugar de misterios. Desde tiempos remotos, los marineros han contado historias de barcos que desaparecen sin dejar rastro, de fenómenos inexplicables que ocurren en alta mar. Pero la mayoría de estos casos tienen explicaciones racionales: tormentas repentinas, fallas estructurales, errores humanos o condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, existe una categoría especial de desapariciones que desafía toda explicación convencional. Son casos donde las condiciones eran perfectas, donde todo parecía estar bajo control y donde la única evidencia que queda es la ausencia misma del barco y su tripulación. El caso que nos ocupa hoy ocurrió en una época donde la tecnología marítima había alcanzado niveles de sofisticación considerables. Los sistemas de navegación eran precisos. Las comunicaciones por radio funcionaban perfectamente y los protocolos de seguridad estaban bien establecidos. Era una era donde los naufragios misteriosos parecían cosa del pasado, donde la ciencia y la tecnología habían domesticado los peligros del mar. Pero el océano, como siempre, tenía otros planes. La embarcación en cuestión era un barco sólido y bien mantenido, con una tripulación experimentada que conocía esas aguas como la palma de su mano. No era su primer viaje por esa ruta, ni siquiera era una travesía particularmente desafiante. El clima había sido monitoreado cuidadosamente y todos los pronósticos indicaban condiciones favorables para la navegación. El barco había partido en perfecto estado, con todos los sistemas funcionando correctamente, suficientes provisiones y un plan de navegación bien establecido. Los primeros reportes de radio fueron completamente normales. La tripulación informaba de un viaje sin incidentes, aguas tranquilas y visibilidad excelente. No había señales de alarma, no había indicios de problemas mecánicos, y ciertamente no había razón para sospechar que algo pudiera salir mal. Los mensajes de radio llegaban con regularidad, siguiendo los protocolos establecidos, y el tono de las comunicaciones era relajado y rutinario. Pero entonces, en un momento específico que quedaría grabado para siempre en los registros marítimos, las comunicaciones simplemente cesaron. No hubo una llamada de auxilio, no hubo una señal de emergencia, no hubo una explicación de último minuto. El barco simplemente dejó de responder, como si hubiera sido borrado de la existencia en un instante. Las autoridades marítimas intentaron establecer contacto repetidamente, pero solo encontraron silencio del otro lado de la radio. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más intensivas de la historia marítima de la región. Barcos de la Guardia Costera, aviones de reconocimiento y embarcaciones civiles se unieron en un esfuerzo masivo para encontrar algún rastro del barco desaparecido. Las condiciones para la búsqueda eran ideales. El mar seguía tranquilo, la visibilidad era excelente y no había factores climáticos que complicaran las operaciones. Durante días, los equipos de rescate peinaron meticulosamente el área donde se había perdido el contacto con la embarcación.
Utilizaron todos los recursos disponibles: sonar, radar, búsqueda visual desde el aire y desde el mar. Cubrieron millas y millas de océano, expandiendo el perímetro de búsqueda mucho más allá del área donde el barco debería haber estado. Pero no encontraron nada. Ni restos del naufragio, ni objetos flotantes, ni manchas de combustible, ni señales de que alguna vez hubiera existido un barco en esas aguas. La ausencia total de evidencia física se convirtió en el aspecto más desconcertante del caso. En cualquier naufragio normal siempre quedan rastros: pedazos de madera, objetos personales, chalecos salvavidas, combustible, algo que flote y que pueda ser detectado. Pero en este caso, era como si el barco y todo lo que contenía hubiera sido completamente absorbido por el mar, sin dejar la más mínima huella de su existencia. Los investigadores comenzaron a explorar teorías cada vez más complejas para explicar la desaparición. Una de las primeras hipótesis fue la posibilidad de una explosión catastrófica que hubiera destruido completamente la embarcación. Pero esta teoría presentaba problemas significativos. No se había detectado ninguna explosión en los equipos de monitoreo sísmico de la región, y una explosión lo suficientemente poderosa como para pulverizar completamente un barco habría dejado algún tipo de evidencia detectable. Otra teoría sugería la posibilidad de un hundimiento extremadamente rápido, causado por una falla estructural masiva. Quizás una grieta catastrófica en el casco que hubiera causado que el barco se hundiera en cuestión de minutos, llevándose consigo todos los objetos flotantes. Pero los expertos en ingeniería naval señalaron que incluso en el caso de un hundimiento rápido, siempre quedan objetos que flotan: combustible, madera, plásticos, elementos que por su naturaleza suben a la superficie. Los meteorólogos fueron consultados para determinar si había ocurrido algún fenómeno climático inusual en la zona. Se analizaron datos satelitales, se revisaron los registros de presión atmosférica, se estudiaron las corrientes marinas y los patrones de viento. Pero todos los datos confirmaban lo que ya se sabía. Las condiciones habían sido perfectas para la navegación. No había habido tormentas súbitas, no había habido cambios drásticos en las condiciones del mar, no había habido nada que pudiera explicar la desaparición. La investigación se extendió para incluir la posibilidad de factores humanos. Se examinó exhaustivamente el historial de la tripulación, buscando cualquier indicio de problemas personales, conflictos internos o situaciones que pudieran haber llevado a un acto deliberado. Se investigaron las finanzas del propietario del barco, se revisaron los seguros, se exploraron todas las posibles motivaciones para un fraude o un acto intencional, pero no se encontró nada sospechoso. La tripulación tenía una reputación impecable, el propietario no tenía problemas financieros y no había razones para sospechar de ningún tipo de actividad criminal. Conforme pasaba el tiempo sin respuestas, comenzaron a surgir teorías más especulativas. Algunos sugirieron la posibilidad de fenómenos oceánicos raros, como ondas internas gigantes que pudieran haber engullido la embarcación sin dejar rastro. Otros hablaron de la posibilidad de encuentros con objetos submarinos no identificados, o de fenómenos electromagnéticos que pudieran haber causado una desaparición instantánea. La comunidad científica se dividió entre aquellos que insistían en que debía haber una explicación racional que simplemente no había sido descubierta aún, y aquellos que comenzaron a considerar la posibilidad de que algunos misterios del océano estuvieran más allá de nuestra comprensión actual. El caso se convirtió en un punto de referencia para discusiones sobre los límites del conocimiento científico y la naturaleza de los fenómenos inexplicables. Décadas después, el misterio permanece sin resolver.
Nuevas tecnologías han permitido búsquedas más sofisticadas del fondo marino, pero no han revelado ningún rastro del barco desaparecido. Los avances en meteorología y oceanografía han proporcionado herramientas más precisas para analizar las condiciones de aquel día, pero solo han confirmado lo que ya se sabía, que no había razón aparente para que ocurriera una tragedia. El caso ha inspirado numerosos estudios académicos, documentales y teorías que van desde lo científicamente plausible hasta lo completamente especulativo. Ha servido como recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, el océano sigue siendo un lugar de misterios profundos donde las leyes de la física y la lógica a veces parecen no aplicarse. Para las familias de los desaparecidos, la falta de respuestas ha sido particularmente dolorosa. Sin evidencia física, sin explicación, sin cierre, han tenido que vivir con la incertidumbre perpetua de no saber qué pasó exactamente con sus seres queridos. Su dolor ha mantenido vivo el interés en el caso, impulsando nuevas investigaciones y manteniendo la esperanza de que algún día se encuentren respuestas. El enigma del barco que desapareció en un mar tranquilo nos recuerda que, por más que creamos entender el mundo que nos rodea, siempre hay misterios que desafían nuestra comprensión. Nos enseña humildad ante las fuerzas de la naturaleza y nos recuerda que el océano, a pesar de parecer sereno en la superficie, guarda secretos en sus profundidades que quizás nunca lleguemos a descifrar completamente. Este caso extraordinario demuestra que la realidad puede ser más extraña que la ficción, y que algunos misterios del mar continúan desafiando nuestras mejores explicaciones científicas. Si te ha fascinado este enigma marítimo tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, comparte tu teoría sobre lo que pudo haber pasado en los comentarios y sobre todo, suscríbete a nuestro canal para más misterios inexplicables que te mantendrán pensando mucho después de que termine el video. Hay muchos más enigmas esperando ser explorados, y tu suscripción nos ayuda a seguir investigando los casos más fascinantes del mundo.